Hello teens, how are you? Today is Friday, the 29th of May, okay, la última clase del mes. Las clases anteriores estuvimos trabajando con todas las formas. Con todas las formas me refiero a afirmativo, negativo, interrogativo del presente simple, ¿sí? Las acciones afirmativas son estas que le pongo el signo más, ¿sí? Para simbolizarlo más fácil. Las negativas le pongo el signo menos. Las interrogativas el signo de interrogación. De las oraciones interrogativas vimos que había dos tipos. Las que nos preguntan solo por sí o por no, ¿sí? Esas se llaman yes-no questions. A esas les pongo solamente el signo de interrogación. Pero también hay preguntas que piden mucha información o información de distintos tipos, ¿sí? Esas les pongo el signo de interrogación más WH, ¿sí? Porque se llaman WH questions. Veamos, como ya estuvimos la clase pasada con mucha teoría, esta clase vamos a hacer un poco de práctica sobre esto, ¿sí? Algo bien sencillo, pero tienen que traducir las siguientes oraciones. Tenemos oraciones positivas, yo lavo los platos, ellos riegan las plantas. Oraciones negativas, que son las que llevan no. Oraciones interrogativas de yes, no. Vos te levantás a las 6:15. Bueno, se responden con sí o con no. Yes, I do o no, I don't. Y oraciones que piden un poco de información más específica. Por ejemplo, esta que empieza con qué haces a las 10 de la noche, nos pregunta por una actividad. Esta que empieza con dónde trabajan ellos, nos pregunta por un lugar, dónde. Y esta que empieza con cuándo haces la tarea, nos pregunta por un tiempo. También podría preguntar a qué hora haces la tarea, what time. ¿Sí? Eso nos preguntaría específicamente no un tiempo, sino una hora del día. Bien, van a tener que traducir las siguientes oraciones. ¿Cómo? Bueno, acá les agrego un poco de ayuda, ¿sí? Ayuda en memoria. Esto de todas formas está en los materiales que hemos enviado en las clases anteriores. Help. Para hacer una oración positiva, necesito, primero que nada, un sujeto, la persona que va a hacer la acción. Nosotros vimos que este tipo de oraciones de presente simple, de PS, este tipo de oraciones que estamos viendo ahora sirven para la primera persona del singular, I, es decir, yo. Segunda persona del singular, es decir, vos, you. Tercera persona del plural, es decir, cuando hay muchas personas en las que no estoy yo, esa se dice they. Primera persona del plural, es decir, cuando somos muchas personas y yo estoy incluido, nosotros, o we en inglés. O bueno, segunda persona en plural, ustedes, es decir, you. ¿Sí? You es igual en singular y en plural. Bueno, volviendo a esto, para hacer una oración positiva necesito, primero que nada, el sujeto, después el verbo, la acción, y después un complemento, ¿sí? Veamos cómo sería esto. Acá hay un ejemplo de cómo sería la tarea. Ellos estudian inglés, ¿sí? Es una oración positiva. ¿Cómo la traduzco al inglés? ¿Cómo hago esta misma oración? Quiero decir lo mismo, pero en otro idioma. Primero tengo que mencionar sí o sí la persona. Ellos en inglés es they, ¿sí? Estudian. El verbo estudiar es study, ¿sí? Entonces va persona y verbo. They study. Y por último un complemento. ¿Qué estudian? English, ¿ok? They study English. Es así de sencillo hacer una oración afirmativa. Si queremos hacer una oración negativa, necesitamos primero la persona, después el auxiliar negativo, don't, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento, ¿sí? Veamos acá. Ellos no estudian francés, ¿sí? Veamos, primero necesitamos el sujeto, they, ellos es they. Luego, para decir no, necesitamos el auxiliar negativo. En este caso es don't, they don't. Luego el verbo, study. Y luego el complemento. ¿Qué cosa no estudian? French, francés. Vamos a una oración interrogativa, de sí o de no. Estas empiezan con el auxiliar, ¿sí? En su forma normal. En este caso, el auxiliar en su forma normal es do. ¿Ok? Do. Es como el don't, pero el don't
Vieron que tiene la NT de lo negativo, como not, y en cambio do está normal, ¿sí? Neutro. Luego necesitamos la persona, luego el verbo y luego el complemento. ¿Sí? Es como una oración positiva, pero al principio le agregamos do. Veamos. ¿Ellos estudian coreano? Do, ¿sí? El auxiliar primero. Do they, la persona, study, el verbo, Korean, el complemento, ellos estudian coreano. Y en este tipo de preguntas, como vimos, solo necesitan un sí o un no para responderlas. Yes, they do, ¿sí? ¿Cómo hago esta respuesta? Primero que nada elijo si voy a decir yes o no. Separo con una coma. Luego va el sujeto, el mismo que se repita en la pregunta, they, en este caso, no they. Y si la respuesta es positiva, digo do, como en la pregunta. Si la respuesta es negativa, el do lo transformo en negativo, va a quedar don't. Yes they do, no they don't. Si tienen problemas con esto, repasen el material de la clase anterior y si no, también me pueden preguntar. Por último están el otro tipo de preguntas que son las más complejas, las que nos piden un poco de información específica. En este caso, ¿dónde estudian ellos? ¿Sí? ¿Dónde? Nos pregunta por un lugar. Su equivalente en inglés es where. ¿Sí? Veamos, acá está la fórmula, la receta que tienen que seguir. Para hacer una WH question necesitan la WH word, esas las vimos en el material, está what, when, where, what time, entre otras. Luego el auxiliar, luego el verbo y a veces un complemento también. Serían como las preguntas de acá arriba, pero al principio agregar un WH word, ¿sí? Que depende de eso va a variar la respuesta. Where, ¿sí? Va a ser nuestra WH word. ¿Dónde? Porque nos interesa que nos digan un lugar. Luego el auxiliar, do. Luego la persona. Acá me faltó. Vamos a corregirlo así antes de que lo copien. Where, do, la persona en este caso. Luego el verbo en infinitivo. Ahí está corregido. Where do they study? ¿Sí? ¿Dónde estudian ellos? Y las respuestas de una oración, de una pregunta WH, ¿sí? Estas que empiezan con estas palabritas, siempre son una oración afirmativa bien completita, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para responder? Necesito una oración positiva, afirmativa. ¿Dónde estudian ellos? Además de que tengo que agregarle un lugar para responderle a la otra persona. Where do they study? They study at Springfield English Institute. ¿Sí? Bien, entonces una vez repasado esto y repasado el material de la clase pasada, tienen que traducir estas oraciones. Tienen 9 oraciones.